La conferencia número 24 de nuestro ciclo de autosuficiencia alimentaria e innovación tecnológica con prácticas sustentables. Agradecemos la presencia del secretario de Agricultura, el doctor Víctor Manuel Villalobos, y la de nuestros extraordinarios ponentes. Hoy, día en que hablaremos sobre el agua y soberanía alimentaria en la Cuarta Transformación. Tenemos con nosotros a la doctora Elena Bornstedt, subdirectora general de Administración del Agua de la Comisión Nacional del Agua, al subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura, el ingeniero Víctor Suárez Carrera, a la directora general del sector primario Recursos Naturales de la Secretaría del Medio Ambiente, la doctora Adelita San Vicente Tello, al director general del Centro Nacional de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, el doctor Simón Barquera Cervera. Muchas gracias por estar aquí, por brindarnos su conocimiento y agradezco un aplauso para los participantes. Gracias. Por supuesto, también agradecemos al auditorio que nos acompaña presencialmente. El auditorio es muy limitado debido a las medidas que se están tomando para atender la contingencia por virus SARS-CoV-2, pero también agradecemos a todos aquellos que nos están viendo en estos momentos por medio del canal de la Secretaría de Agricultura de YouTube. La autosuficiencia alimentaria y el rescate al campo son dos tareas que ha impuesto el Gobierno de la Cuarta Transformación, y en ello estamos trabajando desde la Secretaría de Agricultura con un enfoque de sustentabilidad, de respeto al medio ambiente y los recursos naturales, así como la preservación de la biodiversidad y del cuidado de la salud humana. Trabajamos asimismo de manera coordinada con otras instancias del Gobierno federal, pues hay temas como el agua, que son temas cuya gestión y políticas públicas implican un trabajo transversal y será el objeto de esta conferencia. Cedo el micrófono al secretario de Agricultura, al doctor Víctor Manuel Villalobos Arámbula, a quien nos dará un breve mensaje de bienvenida a la conferencia. Muchísimas gracias, doctora. Adelante. Muy buenos días, tengan todos ustedes que nos acompañan aquí en sala y también los que están siguiéndonos en forma virtual. Me da mucho gusto saludarles en esta 24ª conferencia del ciclo Autosuficiencia Alimentaria e Innovación, ávidos de seguir avanzando en la integración del conocimiento en temas que abarcan todas estas conferencias. El tema que nos convoca hoy, agua y soberanía en la Cuarta Transformación, supone una oportunidad para difundir la importancia de dicho recurso, así como también nos permite buscar conjuntamente estrategias para salvaguardarlo y aprovecharlo de una manera más eficiente. Sabemos que algunos de los problemas más graves que vivimos a nivel mundial es el deterioro acelerado de los ecosistemas por el cambio climático, por la erosión de los suelos y la escasez del recurso hídrico. Es por esto que hoy debemos tener una mayor apertura para promover prácticas funcionales que reflejen cambios importantes en el cuidado de los recursos y en específico para el tema que hoy nos apremia, que es casualmente el tema del agua. Hay que recordar que el agua depende y de ella dependemos la mayoría de nuestras actividades, tanto en el ámbito personal como en pro de las actividades que se realizan en torno a todas las acciones que llevamos en nuestro sector, la agricultura. Es evidente que este año ha sido un año difícil debido a la gran sequía que prevalece en una importante parte del territorio mexicano, lo cual, de igual forma, conlleva que no exista una distribución uniforme de este recurso en nuestro territorio. Existen zonas donde la precipitación pluvial es muy escasa y dificulta todo tipo de producción, mientras que en otras los fenómenos meteorológicos provocan frecuentes inundaciones. Habrá que encaminar
los usos del agua hacia una economía circular, es decir, difundir métodos para reutilizar el recurso hídrico y fomentar la adaptación de las técnicas que promuevan su cuidado. Cabe destacar que hoy en día la población se ocupa más y más de los temas del calentamiento global, así como de la seguridad hídrica, y es así como ha ido en aumento la conciencia que busca tomar acciones en torno a objetivos de desarrollo sustentable desde sus casas y hasta todas las comunidades. De igual forma, en el campo se ha buscado incorporar técnicas sustentables donde sea posible conjuntar tanto los recursos económicos y aprovecharlos de una manera más eficiente, sin dejar de lado la productividad y, sobre todo, asegurar la alimentación para toda la sociedad mexicana. En nuestro país, la disponibilidad de agua constituye el mayor limitante para una producción de alimentos, y a esto se suma que en el caso de los años de eventos climatológicos extremos, como son el caso de las sequías y las inundaciones, han ido en aumento, afectando los cultivos que de una manera se ven cada vez más afectados. Entonces, hay que considerar que nuestra labor principal en estos momentos es la búsqueda de los sistemas que existen para un manejo y producción de alimentos y que estos sean adaptables a los impactos que se avecinan. Es importante resaltar que se ha buscado la vinculación entre la política hídrica y la política ambiental a través del Programa Nacional Hídrico 2020-2024 para el aprovechamiento de la riqueza natural a través de una gestión correcta e informada del agua y de la conservación de los recursos naturales, sin dejar de lado a las poblaciones marginadas. Gracias al interés creciente en el tema de la sustentabilidad, ha sido posible que los investigadores, trabajando conjuntamente con los productores, se comuniquen e implementen medidas directamente en el campo para lograr un uso más eficiente del agua en los cultivos, desde la selección de la semilla que tenga características, por ejemplo, de cierta tolerancia al estrés hídrico, como también métodos de riego por goteo o aspersión, así como la utilización de aguas residuales para riego en condiciones seguras. Celebro que en la actualidad el agua y su manejo sea un tema que se escuche con mayor fuerza en todas las generaciones, y aplaudo que se siga dando pie a este tipo de conferencias, a este tipo de charlas en las que la comunidad científica, de mano con los productores y con los funcionarios de diferentes dependencias, hagan conciencia sobre la escasez del agua y, más aún, denla a conocer las alternativas que nos permitan ser más responsables con nuestras actividades y de esta forma detener lo que podría traer como consecuencia el agotamiento de este recurso. Actualmente impulsamos el proyecto de bombardeo de nubes en el noroeste y norte del país, buscando que esta sea una acción de precipitación que ayude a la recarga de las presas y poder continuar con los ciclos agrícolas en forma adecuada. Porque producir alimentos para todos los mexicanos es un reto y, sin embargo, producir alimentos de manera sustentable implica más inteligencia y, sobre todo, el uso del conocimiento científico y técnico, lo que nos invita a seguir participando e informándonos para visualizar las acciones en las que podamos ser partícipes y aportar nuestro conocimiento para el beneficio del ahora y, sobre todo, para el beneficio de futuras generaciones. Finalmente, deseo destacar
que la prioridad de esta Secretaría es resaltar las buenas prácticas en la producción, por lo que aprovecho esta oportunidad para invitar a todos a tomar acciones importantes hacia una agricultura que cuide el agua para garantizar los alimentos hoy y también los alimentos del futuro. El agua es el mayor invento de la naturaleza, de ahí que debemos cuidarla. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor, por su participación. Ahora veremos un video mensaje que amablemente nos envió el relator de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al agua potable y al saneamiento, el doctor Pedro Arrojo Agudo. Por favor, si nos apoyan con el video. Gracias. Queridas amigas y amigos, gracias ante todo por el privilegio que me conceden con esta invitación. Afrontamos una crisis global que es tan grave como paradójica, la crisis global del agua en el planeta agua, el planeta azul, con 2.200 millones de personas que no tienen garantizado el acceso al agua potable y 4.200 millones que no disponen de saneamiento. Pero en rigor, miren, estas personas que no disponen de agua potable no son propiamente personas sedientas, sin agua en sus entornos de vida, sino más propiamente hablamos de 2.200 millones de personas empobrecidas que viven junto a un río contaminado. Hablamos de una crisis generada por la confluencia de dos grandes fallas críticas. La falla de inequidad, marginación y pobreza, desde modelos socioeconómicos tan injustos como inmorales, y la falla de insostenibilidad de nuestros ecosistemas acuáticos. El agua la hemos transformado de ser el factor clave de la vida en el vector de enfermedad y muerte más terrible que jamás haya conocido la humanidad. Esta crisis global del agua, que sin duda el cambio climático está endureciendo, solo puede abordarse si asumimos gestionar el agua desde el respeto que merece, como alma azul de la vida, recuperando la salud de nuestros acuíferos, lagos y ríos, porque con ello estaremos cuidando la salud de nuestras familias. Y por otro lado, dando prioridad a los derechos humanos que dependen del agua. El derecho humano al agua potable, al saneamiento y el derecho humano a la alimentación. Debemos hacer las paces con nuestros ríos y dar prioridad a los derechos humanos de quienes menos tienen frente a la voracidad y la codicia de quienes más tienen. Siempre insisto en que debemos promover normas y leyes que establezcan un orden de prioridades éticas en el uso del agua. Naciones Unidas nos invitaba el pasado 22 de marzo, Día Mundial del Agua, a reflexionar sobre el valor del agua. Y hoy entonces dije, y vengo insistiendo en hablar propiamente de los valores del agua en plural, porque en su multiplicidad de usos y funciones, los valores que se generan a menudo ni siquiera son comparables. Por ejemplo, ¿cómo comparar el valor del agua necesaria para llenar una piscina con el valor del agua para ese mínimo vital para una vida digna que garantiza los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, o el agua que necesita una comunidad campesina para cultivar los alimentos que cubren su derecho humano a la alimentación? Por ello, yo hablo de varios niveles éticos. El agua para la vida, en usos y funciones de sostén de la vida, en máxima prioridad, que incluye los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, y el agua necesaria para producir esos alimentos que una comunidad vulnerable o en estado de vulnerabilidad necesita para alimentarse. En un segundo nivel, el agua para usos de interés público. En un tercer nivel, sin duda, el agua para el crecimiento económico en actividades productivas que producen beneficios legítimos. Y por último, hablo incluso del agua del hito, en actividades productivas que ponen en riesgo la salud pública y la sostenibilidad, como la minería tóxica a cielo abierto o incluso el fracking, que deben ser, desde mi punto de vista, ilegalizados.
Naciones Unidas en 2010 aprobó la Declaración del Agua y el Saneamiento como derechos humanos y América Latina madrugó en asumir esos derechos humanos en las constituciones nacionales de varios países, México entre ellos. Sin embargo, ninguno ha dado el paso todavía de aprobar una legislación que haga operativa esa declaración solemne. México podría ser el primero en hacerlo si es capaz de aprobar definitivamente esa Ley General de Aguas basada en el enfoque de derechos humanos en línea con lo que demandamos desde Naciones Unidas. Como relator de Naciones Unidas vengo insistiendo en que no se trata de legislar una norma marginal de derechos humanos en un rinconcito, mientras los ríos y acuíferos siguen alimentando la codicia de los más poderosos, porque de ser así, nada o casi nada cambiará y a la postre los derechos humanos de los más empobrecidos y la sostenibilidad de ríos, lagos y acuíferos serán marginados. Se trata de promover leyes como está haciendo México con esa extraordinaria y masiva participación pública que siempre pongo de ejemplo últimamente. Leyes que integren la gestión de ríos, lagos y acuíferos y de los diversos usos del agua desde la primacía de la sostenibilidad y de los derechos humanos, sobre la base del agua como bien público y no como una mercancía privatizable. México puede marcar liderazgo, no solo en América Latina, sino a nivel mundial, con esa Ley General de Aguas basada en la primacía de la sostenibilidad y de los derechos humanos. Ustedes entiendo que están debatiendo sobre los usos del agua en la producción de alimentos y sin duda esa debe ser una de las bases de esta ley. Pero hay formas y formas de producir alimentos y no todas merecen la misma prioridad. La gran agricultura industrial, generalmente dirigida a la exportación, siendo legítima, ciertamente no puede ser la prioridad ética y legal de la gestión del agua, y menos si esas grandes explotaciones acaparan recursos hídricos y contaminan ríos y acuíferos con agrotóxicos, marginando los derechos del campesinado e incluso los derechos humanos al agua potable y al saneamiento de toda la población. Lo que sí merece ser considerada y priorizada como agua vida es el agua que necesitan las comunidades campesinas para producir sus propios alimentos y garantizar su soberanía alimentaria, como también merece atención y protección el agua que necesita la explotación familiar agropecuaria, que vertebra la vida en territorios rurales y abastece de alimentos a mercados de cercanía y al país en su conjunto. En suma, el reto está en construir una gobernanza democrática del agua como un bien público e incluso como bien común en comunidades en las que se mantiene viva la gestión comunitaria. Una gobernanza democrática basada en recuperar la sostenibilidad y la salud de nuestros ríos y la prioridad del agua para la vida. Muchas gracias. Gobierno de México. Agradecemos al doctor Arrojo por este importante, oportuno y reflexivo mensaje. También en nombre del doctor Víctor Villalobos, le disculpamos, tuvo que salir para atender agenda, pero continuaremos con esta transmisión. Con el mensaje, después de haber visto el mensaje del doctor Pedro Arrojo Agudo, damos inicio a la participación de nuestros ponentes. En primer lugar, tenemos a la doctora Elena Bornstock, quien desde septiembre de 2020 es subdirectora general de Administración del Agua en la Comisión Nacional del Agua. La doctora Borns es reconocida investigadora y especialista en el tema del agua. Ha sido coordinadora para la sustentabilidad CENTLI de la Universidad Autónoma Metropolitana. Su activismo a favor del agua se ha desplegado en la organización Agua para Todos y Todas, Agua para la Vida. Es autora del libro Repensar la Cuenca, la gestión de ciclos del agua en el Valle de México. Ha coordinado más de 50 planes y ordenamientos territoriales y ambientales en todo el país. Su tema es la Ley General de Aguas que necesitamos con enfoque de derechos. Adelante, doctora Burns, cuenta con 15 minutos para su exposición. Muy buenos. El tema para estar ubicándonos
En realidad lo que vamos a estar explorando es qué pasa con la Ley de Aguas Nacionales que tenemos en este momento, por qué no nos está permitiendo cumplir con las metas de esta administración. Tenemos que tomar en cuenta que la Ley de Aguas Nacionales fue aprobada en 1992 como parte de un paquete de una ley del agro, la ley minera, la ley forestal y cambios al artículo 27 constitucional como prerequisito para la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y por este motivo, esta ley en su centro tenía dos objetivos, y vamos a hablar de estos dos objetivos. Uno fue establecer un sistema único, meter sobre las diversas prácticas, las diversas maneras de tenencia y manejo de las aguas en el país, someterlo a un sistema de concesiones en donde la concesión se concibe como un artículo de compra y venta, y en la exposición de motivos de la propia ley se explica que se busca que este sistema estaría encaminado hacia la creación de mercados del agua, para que el agua quedara en manos de los que tuvieran mayor posibilidad de adquirir las concesiones. Entonces, bajo este marco, el otro eje central fue que el Estado pasó a organizaciones de usuarios la infraestructura hidroagrícola del país. Nos vamos a referir a esto, a los distritos de riego, un poco más adelante. En la Ley de Aguas Nacionales no menciona el tema del derecho humano, no menciona pueblos indígenas. La Constitución se ha ido evolucionando. Las reformas al artículo 1 nos obligan como autoridades de asegurar que todos nuestros actos de autoridad sean regidos por los derechos humanos. Sin embargo, la Ley de Aguas Nacionales nos ata las manos. Tenemos el problema de que se empezó a repartir concesiones. La idea fue registrar tomas, pero rápidamente la hidrocracia o los poderosos del agua o los caciques de los partidos en el poder descubrieron que pudieran obtener concesiones para volúmenes millonarios sin comprobación en campo, para usos agrícolas que no implica pago de derechos, y conservar este control para su venta de estas concesiones a futuro. En todo el norte del país tenemos las aguas superficiales y subterráneas están en manos de los distritos de riego. Son 35% del volumen de todas las aguas concesionadas están en manos de estos distritos. Y la Ley de Aguas Nacionales también tenía una sección sobre la compra y venta de derechos al interior de estos distritos, que han resultado en un acaparamiento al interior de estas unidades que están controlando gran parte del agua de la nación. Y ahora cada vez más hay ciudades, por ejemplo, las ciudades de Tijuana, Ensenada, Mexicali, dependen de la buena voluntad del distrito de riego de Valle de Mexicali para ver cómo, cuándo y a qué precio van a poder obtener agua. Los pueblos indígenas, ya en el año 2001 se reformó la Constitución reconociendo el derecho a al acceso preferente y a la libre determinación según sus formas de gobierno por parte de los pueblos indígenas sobre las aguas y recursos naturales en sus territorios. Se dejó a las leyes estatales, que han incumplido generalmente cómo se iba a reconocer la personalidad jurídica de los pueblos indígenas y cómo se iban a reconocer sus territorios. Es un derecho que no se ha podido cumplir por hoyos vacíos
en la ley. En este momento, en el contexto del plan de justicia para el pueblo yaqui y también en el compromiso del presidente con las comunidades de valles centrales de Oaxaca, se está trabajando duro para poder encontrar mecanismos, para poder reconocer estos derechos para estos pueblos indígenas y los demás del país. En cuanto a los núcleos agrarios, la dotación a los núcleos agrarios y la restitución de las comunidades a través de decretos presidenciales, la Ley de Aguas Nacionales intentó de borrar estos derechos exigiendo que fueran reemplazados con concesiones, que es una forma de tenencia mucho más débil, más condicionado, temporal, y que en estos años, desde 1992, en tribunales se ha establecido la jurisprudencia de que la concesión, la dotación es un derecho superior a la concesión que no puede ser reemplazado o borrado por la falta de una concesión. Por lo tanto, como Administración del Agua, que es el área de la Comisión Nacional del Agua en donde tengo responsabilidad, estamos buscando cómo reconocer estos derechos de núcleos agrarios establecidos por decretos presidenciales. La ley no nos da instrumentos. Los sistemas comunitarios que son el resultado de acceso discriminatorio a recursos públicos, son sistemas que han tenido que construirse con recursos propios, se han tenido que autogestionar. Sin embargo, es otra laguna en la Ley de Aguas Nacionales. Ha sido sumamente difícil cuando se realizó el registro público de derechos al agua en general, se fueron inscribiendo estos derechos en nombre de los municipios, los cuales los dejan en el abandono a menos que haya algún interés económico en lograr ese control. Y cuando esto pasa, el municipio llega y toma control de toda la infraestructura aportada, construida por la propia comunidad. Estamos con una ley que nos deja sin instrumentos para intervenir a favor de los sistemas comunitarios. También en cuanto a las ciudades, la actual ley tiene una categoría que se llama uso público urbano, que es la manera a través de la cual la Federación permite el uso de aguas nacionales por parte de los organismos operadores en las ciudades. Nos es sumamente difícil controlar el hecho de que estos organismos mandan el agua a donde se paga más o en donde hay mayores intereses políticos o económicos. Necesitamos una ley que nos va a permitir obligar a todas las entidades que manejamos aguas nacionales y servicios de agua para garantizar que el agua tendrá que ir primero a las zonas habitacionales populares y luego a las zonas industriales. También tenemos el problema de que la Ley de Aguas Nacionales, como mencionamos, permite y fomenta la compra y venta de concesiones. En este sentido, estamos como vigilando en este momento con las manos atadas, buscando qué hacer para poder frenar, condicionar esto, mientras que estamos viendo que los grandes intereses económicos en el país están sifoneando, están adquiriendo rápidamente los derechos por parte de ejidos, comunidades, pequeños agricultores, etcétera. Entonces, la concentración de control sobre el agua, que en este momento ya de por sí es fuerte, está día con día aumentándose. También tenemos una privatización de hecho por parte de inmobiliarias que adquieren derechos al agua, construyen fraccionamientos y nunca sueltan los derechos al agua, controlan, es una privatización de hecho.
También en los distritos de riego, allí como estamos hablando de la agricultura, el 77% del agua es de uso agrícola, que es muy importante, y es importante reconocer que el derecho humano al agua incluye el derecho al autosustento, que es el agua requerida para que la familia y la comunidad pueda vivir, puede ganar su vida, puede comer, puede tener una vida digna. Y es vital tener acceso al agua para esto. Bajo la Ley de Aguas Nacionales es imposible estar garantizando este derecho a una gran proporción de la población, porque el registro de volúmenes que ocurrió en los años de los 90s y primera década de este siglo fue en orden de solicitud y más que todo en orden de poder, y ya cuando 10 años después de estar repartiendo concesiones se hicieron los primeros estudios de disponibilidad, y en ese momento hubo 104 cuencas en déficit y 105 acuíferos en déficit, siendo los que tienen la mayor parte de la población y de la actividad económica del país. En todas estas zonas ya no podemos reconocer el derecho al agua a pequeños agricultores, a comunidades, a sistemas comunitarios, a pueblos indígenas. Tenemos que decir lástima, no llegaste a tiempo. Y eso como servidor público nos pone en una situación en donde tenemos la exigencia de la Constitución de estar sirviendo los derechos humanos en primer lugar con una ley mercantilista, de lógica mercantil, que nos está obligando a estar al servicio del mercado de concesiones del agua y que no nos da los instrumentos que necesitamos para garantizar este derecho básico. También 2 puntos más rápidamente. Estamos en una situación, esta ley fue elaborada de una manera que favorece el crecimiento de una industria de bufetes de abogados que se dedican a demandar a la Conagua para obtener concesiones para sus clientes en acuíferos y cuencas sobreconcesionados. Porque la ley dice que tenemos que haber terminado todo proceso dentro de los estudios técnicos, la resolución, la notificación, el registro dentro de 60 días. Tenemos un rezago de 174,000 concesiones. Entonces, el día 61 ya empiezan las demandas y nos encontramos en este momento frente a miles de litigios que nos obligan, nos dan plazos entre 24 y 74 horas para registrar concesiones en acuíferos y cuencas sobreexplotados a pena de multas que son deducidos directamente por el SAT al funcionario, inhabilitación en la función pública y arresto. Entonces estamos en todo país ahorita, porque ya se levantó la pandemia, es algo realmente extremo lo que está pasando en este momento. Y por último, quisiera mencionar otro gran eje de la Ley de Aguas Nacionales, que es el que contamina paga. El que contamina paga, lo que ha traducido o lo que está significando es que la reglamentación o el control sobre la calidad del agua se describe, se mete la NOM 001 en la Ley Federal de Derechos. Entonces, los que están contaminando pueden contaminar, tienen cierto número de miles de toneladas al mes que pueden contaminar de manera gratuita, siempre que tengan una concesión a un volumen de agua suficiente que no rebasen la NOM 001, la cual se va a mejorar pronto. Y después de rebasar esto, la recaudación
en la Conagua les empieza a cobrar cierto volumen. Ahora, eso es otra área de Conagua. Yo estoy en administración del agua. Una de nuestras funciones es la inspección y la sanción. No podemos tener acceso, cada permisario de descargas tiene que registrarse con CIRALAB y mandar muestras 2 veces al año que CIRALAB agrupa y manda a recaudación para poder cobrar el costo del derecho, no de la multa, del derecho a contaminar. Yo no tengo, Administración del Agua, no tenemos acceso a esta base de datos por secrecía fiscal. Entonces, ni siquiera dentro de la propia Conagua podemos ver quién está contaminando o cuánto. Y lo otro es que el aspecto de que se puede meter, con tal de que una industria tiene una mega concesión, puede meter toneladas de contaminantes de manera gratuita, cuando una industria chiquita rápidamente y fácilmente con poca contaminación rebasa los límites permisibles y sí está pagando. Entonces, hemos legalizado la contaminación masiva de nuestros cuerpos de agua. Entonces, por estos motivos, desde la perspectiva de administración del agua, estamos trabajando con la población, estamos creando grupos especializados para enfrentar las principales crisis. Necesitamos unir esfuerzos, conocimientos, voluntad. Necesitamos una Comisión Nacional del Agua al lado que toma partido por el pueblo, por el medio ambiente. Esto fue el mandato a través del cual su servidora y los demás subdirectores generales y el director general de la Conagua fuimos invitados a asumir estos cargos. Estamos aquí a su servicio y esperamos, ¿no? El Poder Legislativo tiene su tarea, su obligación desde 2013 a actualizar, a tener una ley general de aguas centrado en los derechos de los pueblos, al medio ambiente sano, a la alimentación sana y a los pueblos indígenas. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Elena Burns. Gracias por esta información que nos proporciona a todos el día de hoy y gracias porque nos hace muy evidentes los retos a los que nos enfrentamos. Ahora toca el turno al subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria, el ingeniero Víctor Suárez Carrera. El ingeniero es agrónomo especialista en economía agrícola por la Universidad Autónoma de Chapingo. Su mayor aprendizaje lo ha obtenido al lado de luchas de las comunidades chinantecas, zapotecas y mijes de Oaxaca y tojolabales de Chiapas, así como de las organizaciones campesinas de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, la ANEC, de la cual fue director ejecutivo entre 1995 y 2017. El ingeniero Suárez fue diputado federal en la 59 legislatura, también fue pieza clave del movimiento Sin Maíz No Hay País y, entre otros, ha publicado los libros Tiene futuro la agricultura campesina, Políticas públicas para la soberanía alimentaria y el desarrollo rural con campesinos y Rescate del campo mexicano, Organización campesina y políticas públicas postneoliberales. El tema del subsecretario el día de hoy es el derecho a la alimentación y el sistema agroalimentario y nutricional justo, saludable, sustentable y competitivo que impulsa la cuarta transformación. Adelante, por favor, ingeniero. Muchas gracias a todos, a todas. Es muy importante el tema. Agua y soberanía alimentaria en la cuarta transformación, derecho a la alimentación, derecho al agua, derecho a un medio ambiente sano, finalmente derecho a la vida. La soberanía alimentaria y la autosuficiencia alimentaria han sido 2 ejes centrales del nuevo gobierno de la cuarta transformación. Ya no son los mercados y su mano invisible los que determinan las políticas públicas en materia de producción y consumo de alimentos. Es la soberanía nacional, la soberanía popular
quien asume la responsabilidad constitucional de regir estas políticas agroalimentarias. En ese sentido, el gobierno de la Cuarta Transformación recupera esta obligación constitucional del Estado a conducir el desarrollo en función del interés público, en función del cumplimiento de los derechos humanos de toda la población y en función de los intereses superiores de la nación en su desarrollo soberano. La autosuficiencia alimentaria es un cambio radical respecto a las políticas neoliberales de dependencia alimentaria que se impusieron desde los 80s hasta el 2018. En este sentido, hay un cambio radical que impulsa el gobierno de la Cuarta Transformación y esta Secretaría para lograr la autosuficiencia alimentaria, no solamente produciendo nuestros propios alimentos, sino también nuestros insumos y nuestra propia tecnología. Producir nuestros propios alimentos, impulsando la actividad productiva de todos los sectores, pero dando prioridad a los pequeños y medianos productores que configuran el 85% del total de unidades de producción y que en el pasado fueron excluidos y estigmatizados como improductivos. Ahora, para la política de autosuficiencia alimentaria, el sector de la agricultura en pequeña y mediana escala es el sector prioritario, puesto que representa el 85% de unidades de producción y tiene un potencial productivo que lo ha demostrado en la historia del México contemporáneo y también, a pesar de 30 años de neoliberalismo, siguen produciendo la mayor parte de los alimentos de este país. Porque hay una directriz de este gobierno también, que por el bien de todos, primero los pobres, por eso nosotros damos centralidad a la agricultura campesina e indígena. Producir nuestros propios alimentos, centrando nuestro interés en la agricultura pequeña y mediana escala, pero también con una transición hacia sistemas sustentables, agroecológicos de producción, dejando a un lado los sistemas de muerte, de enfermedad que están contenidos en el modelo de Revolución Verde. Planteamos una transición hacia la agroecología sin transgénicos ni plaguicidas altamente peligrosos como el glifosato y poner en el centro la producción de alimentos saludables, sustentables y considerar la alimentación como una de las vías principales para la preservación de la salud de la población e impulsando cadenas cortas de producción-consumo. Estos son compromisos fuertes de este gobierno, compromisos de campaña presidencial, compromisos que se expresaron en el primer día del actual gobierno, el 1 de diciembre del 2018, compromisos que están contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, compromisos que están expresados y contenidos en el Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural Sustentable. Son el centro de la nueva política agroalimentaria del gobierno de la Cuarta Transformación. En ese sentido, es importante también reconocer que esos compromisos derivan también, como lo mencionó la doctora Elena Burns, del artículo 1 constitucional en materia de derechos humanos y del artículo 4 constitucional, donde se establece el derecho a la alimentación y el derecho al agua. Después de más de 17 años de lucha de sociedad civil, en 2011 se incorporó en el artículo 4 constitucional el derecho a la alimentación, que dice textualmente lo siguiente: toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, punto. El Estado lo garantizará. Este derecho es imposible de conseguirlo si al mismo tiempo no se garantiza el cumplimiento al derecho al agua. Por eso nosotros creemos que la tarea central pendiente de la Cuarta Transformación
es la reforma a la administración del agua en función de estas prioridades constitucionales y del actual gobierno de la Cuarta Transformación. Para impulsar la soberanía alimentaria y la autosuficiencia alimentaria, el gobierno de la República ha impulsado un conjunto de programas prioritarios como lo son Sembrando Vida, Producción para el Bienestar, Precios de Garantía, Fertilizantes, Bienpesca y la creación de Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, y su sectorización en agricultura, así como los diversos programas de bienestar como un derecho que aumenta la capacidad de consumo y producción de alimentos de la población de más bajos ingresos del país. Por otro lado, el gobierno del presidente alemán el presidente Andrés Manuel López Obrador ha impulsado la creación del Grupo Intersecretarial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad, con un objetivo central que es la transformación del sistema alimentario neoliberal, caracterizado por ser injusto, depredador, dañino a la salud, para transformarlo en un sistema justo, saludable, sustentable y competitivo, con un enfoque de derechos humanos y con el método de la concurrencia, colaboración, sinergia intersecretarial e intersectorial. Para eso, pues, este grupo GISAMAC ha impulsado, entre otras, las siguientes acciones en la dirección de la transformación: el decreto presencial para la sustitución gradual y progresiva del uso del glifosato hasta su eliminación total en el año 2024, y no solamente ese glifosato, sino todos los plaguicidas altamente peligrosos. Ha impulsado el etiquetado frontal de advertencia en alimentos ultraprocesados y en bebidas con altos azúcares añadidos. Esta acción ha contado de manera destacada con la participación del doctor Simón Barquera del Instituto Nacional de Salud Pública como parte de GISAMAC. También se ha impulsado la campaña presidencial de alimentación saludable, la estrategia de salud escolar, entre otras acciones. Sin embargo, a pesar de estas acciones en la dirección de la soberanía alimentaria, de la autosuficiencia alimentaria y el bienestar de la población, bajo el principio de por el bien de todos, primero los pobres, hay una tarea pendiente sin la cual no podremos cumplir los objetivos de soberanía alimentaria ni de autosuficiencia alimentaria. Y es el tema justamente que nos ocupa en esta conferencia, que es el tema de agua. ¿Por qué es necesaria la transformación de todas las leyes y la administración del agua para lograr la soberanía alimentaria? Ya se ha explicado la importancia del agua en la producción de alimentos. Es claro que disponiendo de agua puedes producir alimentos en un contexto de incertidumbre climatológica, en un contexto también de impactos adversos por cambio climático. Pero el hecho es que, a pesar de todo, aún seguimos con la inercia del neoliberalismo en la administración del agua. Es una tarea pendiente que estoy seguro que entre todos podremos, sociedad, poder legislativo y poder ejecutivo, encarar en la segunda parte de la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Como se comentó, no es una casualidad que la Ley de Aguas de 1992 fuera parte de una estrategia de privatización de los recursos naturales, tierras, agua, bosques, recursos minerales, y de exclusión de la agricultura campesina e indígena de México. Fue parte de una estrategia de guerra contra la agricultura campesina y contra la población indígena en el marco del gobierno neoliberal de 88 a 94. Y todo, como se comentó, fue la generalización del modelo neoliberal en el campo mexicano. Y los resultados de esa política
neoliberal en materia de agua, pues lo tenemos a la vista. El agua ha sido un factor para la desigualdad. En el neoliberalismo el agua es un instrumento de la desigualdad. Se ha concentrado la tierra en muy pocas manos y el agua también. De más de 300,000 usuarios de concesiones de agua, el 1% concentra hoy casi el 25% del total de agua concesionada. Vivimos un proceso de neolatifundismo del siglo XXI y esto no puede continuar. El agua, un bien público, un bien común, un bien para la vida, está concentrado y está siendo un factor para la desigualdad en México. El neoliberalismo ha traído como consecuencia un manejo del agua para la depredación ambiental. La mayor parte de los acuíferos están sobreexplotados y este hecho agrava más el problema de la disponibilidad de agua para los próximos años, lustros y décadas en el marco del cambio climático global. Agua para la dependencia alimentaria. No ha habido inversión en el sur-sureste. Hay una escasa tecnificación del riego. Se ha dejado de practicar el doble cultivo. Hay una desviación creciente del agua a cultivos frutícolas y hortícolas de exportación y con altísima demanda de agua. Mientras que para la producción de alimentos básicos, para la sobrevivencia de las comunidades, no se garantiza como un derecho humano, como ya se explicó. Agua para el deterioro de la salud. La mayor parte de los acuíferos están contaminados y generan graves enfermedades para la población. Graves problemas de salud pública en los principales distritos de riego, carencia de agua potable en poblaciones rurales, suburbanas y urbanas pobres. Y agua para la corrupción. El Estado, bajo el neoliberalismo, perdió rectoría en la administración del agua. La administración del agua se entregó a los grandes concesionarios del agua y lo que prevaleció en la administración del agua fue una corrupción sistémica que hoy el presidente ha decidido transformar con el nombramiento del primer nivel, de un cambio en el primer nivel de Conagua, pero sabiendo que no es suficiente, como lo ha expresado la doctora Elena Burns, para ajustar la política del agua a la cuarta transformación y ajustar la política y la administración del agua a los marcos constitucionales que ya se señalaron, en particular el artículo 1 y 4 constitucional. Por eso es una necesidad urgente e impostergable una política del agua de la cuarta transformación. Y para eso, en primer lugar, se requiere recuperar el control y rectoría constitucional del Estado sobre el agua como una precondición para la viabilidad a largo plazo de un proyecto de desarrollo nacional soberano con base en el bienestar de la población y la promoción de los derechos humanos. Una nueva política del agua post-neoliberal en el marco de la cuarta transformación, que implique agua para transformar a México en una potencia económica soberana, agua para garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, agua para la autosuficiencia alimentaria sustentable, agua para el desarrollo económico local y regional, cerrando brechas de desigualdad, agua para el respeto y desarrollo de ejidos, comunidades y pueblos indígenas, agua para las siguientes generaciones, considerando los impactos del cambio climático, agua con cero corrupción y agua con participación y control comunitario y ciudadano. Estos principios, estas orientaciones y guías para la transformación post-neoliberal de la política y administración del agua están contenidas, desde mi punto de vista, en la iniciativa ciudadana Agua para Todos y para Todas,
Agua para la Vida, que está inscrita ya en los trabajos legislativos en la Cámara de Diputados. Hoy, creo yo, es mi punto de vista, necesitamos sumarnos todos como sociedad, como gobierno, como poder legislativo, para construir esta nueva política del agua, de la Cuarta Transformación, a través de la iniciativa ciudadana Agua para Todos, Agua para la Vida. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. Toca el turno a la doctora Adelita San Vicente Tello, directora general del sector primario y recursos naturales de la Secretaría de Medio Ambiente. La doctora San Vicente es especialista en agroecología, ha sido protagonista en la defensa del maíz en México, ha trabajado para diversas organizaciones campesinas y no gubernamentales, como la Asociación Civil Semillas de Vida, desarrollando programas de educación ambiental y planeación para el manejo sustentable de los recursos naturales. Dirigió el programa Agricultura y Alimentación del Grupo Maíz Transgénico de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y también fue parte del equipo de asesoría profesionalizada del área de Desarrollo Rural y Medio Ambiente en la 59 legislatura de la Cámara de Diputados. La doctora San Vicente nos hablará de la diversidad biocultural y la protección del medio ambiente. Adelante, doctora. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación. Es un gusto, un honor estar en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural hablando de estos temas. Gracias, ingeniero Suárez. Gracias, colega. Pues yo voy a cambiar un poco de hablar del agua a hablar del tema que hoy nos ocupa, que es la diversidad biocultural. Adelante, por favor, tenemos una presentación. A ver si y la protección del medio ambiente, que pues es la otra patita de la producción de alimentos. Adelante, por favor. Bueno, aquí, aunque no se ve muy claramente, no se ve el mapa del mundo, pero cabe decir que nuestro país es uno de los 12 países megadiversos que albergan entre el 60 y el 70% de la biodiversidad de todo el planeta. La que sigue, por favor. Generalmente se ubica la biodiversidad, híjole, no se ven las láminas, bueno, como la riqueza, la variabilidad de los organismos que existen. Ahí estaban los ecosistemas, en los genes, pero no se ubica a la gente como parte de esa biodiversidad, ¿no? No se ubica esta gente que sabemos que ha sido la que ha creado y recreado la biodiversidad. La que sigue, por favor. Este es el nuevo concepto que estamos trabajando en la Secretaría de Medio Ambiente, el patrimonio biocultural, reconociendo que la biodiversidad no existe por sí sola, sino que existe gracias a los pueblos indígenas y a las comunidades locales. Este ejercicio que se ha hecho por varias personas está relacionando la diversidad cultural medida en lenguas que se hablan con la diversidad biológica medida en número de plantas vasculares. Y como ven ustedes, en la intersección están países como China, Indonesia y, por supuesto, México. La que sigue, por favor. Entonces, reconocemos que estas unidades campesinas familiares son realmente el reservorio del material genético y de los conocimientos que permiten que esta riqueza no solo se mantenga, sino se recree. Como vemos en esta maravillosa foto de los Altos de Chiapas, esta familia tiene en la puerta de su casa su propio banco de semillas de maíz. Ya ha seleccionado las mejores mazorcas que va a sembrar en el siguiente ciclo. En tanto, en la esquina inferior derecha, creo, tienen el maíz que ya van a comer. Este proceso es un proceso de selección y de domesticación constante. O sea, cada ciclo que esta familia está sembrando su maíz, lo está adaptando a las condiciones climáticas cambiantes.
Y lo sabemos, hoy los campesinos en todo el país están esperando la lluvia. Ya no siembran el 15 de mayo, ellos están esperando la lluvia y ya seleccionaron las semillas que mejor van a resistir estas condiciones. Esto es lo que nos crea las alternativas resilientes frente al cambio climático. Es este gran conocimiento que han acumulado por generaciones las y los campesinos de México, lo que nos da estos procesos continuos de domesticación y de posibilidades de contender contra el cambio climático. La que sigue, por favor. Entonces, tenemos un conocimiento tradicional asociado, así se le ha llamado, que es, y falta ahí una gráfica, es un conocimiento vivo, que está constantemente recreándose y, como les mostraba en la anterior gráfica, renovándose. Es parte de una forma de entender el mundo, ¿no? Es una cosmovisión que finalmente le da identidad a nuestros pueblos, pero es una cosmovisión que implica una relación diferente con la naturaleza y con otros y con sus semejantes. Son conocimientos que van desde la especialidad de los usos, las capacidades que tienen cada planta, innovaciones, prácticas y enseñanzas. O sea, no podemos decir que es un conocimiento fijo, es un conocimiento que, bueno, llevado al tema de las llamadas artesanías, lo vemos, ¿no? Cómo cada vez se están renovando nuestras mismas artesanías, ¿no? Pero así en el campo esto está constantemente sucediendo y es un pensamiento muy, muy complejo. Adelante. Producto de este conocimiento, de este trabajo milenario de nuestros ancestros, es que hoy se reconoce por parte de Conavio incluso que nuestros ancestros legaron al mundo 1 de cada 7 alimentos que hoy consume la humanidad. Como ustedes ven en esta gráfica, que es de un libro muy bonito de Robert Bye, que se llama De México al Mundo, tenemos pues en primera instancia las calabazas, los frijoles, el aguacate, el chile, el jitomate, el algodón, que ustedes lo pueden ahí ver en sus dos colores, o sea, el blanco, pero el algodón coyuchi, que es este maravilloso algodón de colores, que hoy sabemos que no, si bien México no es el único centro de origen del algodón, lo comparte con la India, la especie mesoamericana, que es el Gossypium hirsutum, es el que ha dado pie al 95% del algodón que hoy se siembra en el mundo. O sea, la relevancia como reservorio genético también del algodón de Mesoamérica es fundamental para el mundo. Bueno, el amaranto, la vainilla, la guayaba y, por supuesto, al centro, nuestro maíz. Hoy, el cultivo alimentario más importante del mundo. La que sigue, por favor. Y, pues sí, estas gráficas se cortaron, pero bueno, aquí les mostramos los bancos de germoplasma más importantes del mundo. En azul están los bancos que son de los propios países. Y como ustedes ven, se concentran en el norte, en el hemisferio norte, en los llamados países desarrollados. En beige, azul clarito, están los bancos del sistema SIGIAR, entre ellos el del CIMIT. Y estos están en la franja de los países centros de origen. Hay el banco de maíz, aquí en México, el del frijol que está en Colombia, el de la papa que está en Perú. Y finalmente, el que está en verde, pero en amarillo en la gráfica, es el Banco Mundial de Semillas de Svalbard. Este es un banco en manos del CIGIAR que pretende resguardar todas las semillas del mundo. Le llaman el Arca de Noé. Pero estas semillas resguardadas en el banco no tienen este conocimiento, esta adaptación constante que hacen nuestros campesinos. De hecho, estos bancos cada determinado periodo tienen que salir y sembrar sus semillas porque pierden su viabilidad y las tienen que readaptar a este constante cambio climático. La que sigue, por favor.
Y bueno, aquí está el Banco de Germoplasma del CIMIT, del Centro Internacional de Maíz y de Mejoramiento de Maíz y Trigo, creado en los años 40, es el banco más grande de maíz por lo menos del mundo, y pues el germoplasma ha estado ahorita recreándose en el programa Más Agro y Más Maíz para México. La que sigue. Bueno, tristemente no se ve, no sé por qué se pierde algunos colores, pero bueno, esto es para decir que toda esta biodiversidad está o protocolizada en el Convenio de Diversidad Biológica que México signó desde 1992 y en dos protocolos, el Protocolo de Cartagena y el Protocolo de Nagoya. El Protocolo de Nagoya, México lo firma en 2011 y se ratifica en 2014. La que sigue, por favor. Este Protocolo de Nagoya, de acuerdo a la Ley de Equilibrio Ecológico, está inserto en la Secretaría de Medio Ambiente. El punto focal está en la dirección a mi cargo, por lo cual su servidora es el punto focal del Protocolo de Nagoya, cuyo objetivo central es la participación justa y equitativa de la utilización de los recursos genéticos y el conocimiento asociado. Todo lo que hablamos en la primera parte, este protocolo lo legaliza y lo mandata. Adelante. Este protocolo se implementó entre 2015 y 2018, ahí es un poco la cronología. A la fecha no tenemos una ley, se determinó que el punto focal fuera Semarnat, como ya les decía, y actuaron diversas instituciones. La que sigue, por favor. A partir de 2015 se dieron estos certificados internacionalmente reconocidos para el acceso a los recursos genéticos, y el primero de ellos, la que sigue por favor, es este que es un caso emblemático, que es el maíz olotón. Este maíz olotón es un maíz maravilloso porque en ese mucílago que ustedes ven, en esa gelatinita, tiene bacterias que fijan el nitrógeno de la atmósfera. Algo que ninguna otra planta puede hacer. Bueno, las leguminosas lo hacen, el frijol, por eso la milpa es tan maravillosa, pero solo este maíz tiene esta característica, está desde Oaxaca hasta Guatemala, pero se le dio el acceso a este maíz, al mucílago, a las bacterias, y bueno, realmente este es un caso muy emblemático. Era un caso que es confidencial, por eso se llama BioN2, pero la empresa a la que se le dio el acceso hizo una publicación en una revista científica, PLOS ONE, entonces por eso ya podemos hablar ampliamente de este caso. La que sigue, por favor. Estamos involucradas en el Protocolo de Nagoya múltiples las instituciones que aquí les muestro del sector ambiental, desde CONABIO, CONAM, INEC y por supuesto la Profepa. Adelante. Y además, pues la que sigue, por favor, muchas otras instituciones de otros sectores. Por supuesto, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas tiene un papel fundamental, CONACYT, por ser el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Bienestar, Agricultura, por supuesto, porque los recursos genéticos, como lo mostramos, pues son la base de la producción agropecuaria. Entonces está el INIFAP, el mismo SNICS, y bueno, todas las instituciones que aquí vemos y con las cuales estamos trabajando. La que sigue, por favor. Finalmente, el pasado 24 de mayo, en el marco del Día de la Biodiversidad, se presentó la política para la implementación del Protocolo de Nagoya sobre acceso a recursos genéticos y participación justa y equitativa de los beneficios. Sin embargo, pues este es un primer ejercicio, todavía tenemos muchos retos por delante. En primer lugar, no tenemos un marco regulatorio. En segundo, falta mucha información. En tercero, hay poca capacidad institucional para monitorear esta utilización de recursos genéticos, que pues
es múltiple. O sea, yo ahorita ejemplifiqué en la agricultura, pero los recursos genéticos se utilizan para los medicamentos, para los cosméticos. O sea, el mercado de los recursos genéticos está en ascenso. El mejor caso que tenemos de lo que le han llamado biopiratería es el barbasco. El barbasco fue la planta que dio origen a los anticonceptivos el siglo pasado, y siendo una planta mexicana y habiéndose usado por las mujeres en Veracruz, ellas sabían, es una planta que tal vez ustedes conozcan, muy extraña, porque se llama cabeza de negro, porque crece en el suelo y luego es una enredadera en la selva. Las mujeres sabían que se usaba para cuestiones de mujeres. Entonces vinieron científicos con su conocimiento tradicional y finalmente pues fue una empresa la que logró producir los anticonceptivos que fueron una revolución del mundo y salieron de una planta mexicana y del conocimiento ancestral de las mujeres de Veracruz. Entonces, esa capacidad de monitoreo es muy compleja, pero estamos tratando de crear esas capacidades. Es fundamental también impulsar el consentimiento fundamentado previo a los pueblos indígenas y a las comunidades locales, como lo establece el Protocolo de Nagoya, y propiciar una interacción justa entre proveedores y usuarios. La que sigue, que es la última, pues esto ejemplifica un poquito lo que estamos tratando de hacer, una ruta que parte de la certeza jurídica y la transparencia, con una interacción justa entre proveedores, que serían los poseedores de los recursos genéticos. Esto lo tenemos en el artículo 27 constitucional. Los recursos naturales son de la nación, pero están en los territorios indígenas, y los usuarios, que serían pues todas las empresas, los científicos que están haciendo investigación. Entonces, el gobierno tiene que, en esta nueva época de la cuarta transformación, en que el gobierno está presente apoyando a las comunidades, pues vigilar por una interacción justa entre proveedores y usuarios. Y pues muchas gracias, eso es todo. Finalmente, siempre con el maíz, siempre con el maíz. Yo tenía una lámina que hablaba de cómo nos señaló el maestro Bonfil hace muchos años en el México profundo, en los albores del neoliberalismo en México. Él señaló que era momento de elegir entre dos modelos de desarrollo. Pasaron 30 años, pero aquí estamos nuevamente y volvemos a tener, como la tenemos allá al fondo, a nuestra planta sagrada, nuestra planta madre, siempre vigilándonos, y sabemos que atrás de esa planta madre hay todo un modelo de desarrollo, de comunalidad, de convivencia entre nosotros, porque para eso se hace milpa, y no solo se hace milpa en campo, se hace milpa en la mesa, de eso seguramente se hablará ahorita, pero también hacemos milpa en la sociedad, donde todas y todos podemos convivir desde la diferencia de manera armónica y ayudándonos unos a otros. Gracias. Muchas gracias a la doctora San Vicente Tello, excelente presentación. A continuación toca el turno del doctor Simón Barquera Cervera, quien es director del Centro Nacional de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. El doctor Simón Barquera es médico cirujano, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México. Obtuvo los grados de maestría y doctorado en ciencias en la Escuela Friedman de Ciencias Políticas y Nutricionales en la Universidad de Tufts en Boston, Estados Unidos. Ha sido consultor para organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud en los campos de la nutrición, obesidad y enfermedades crónicas. Es presidente del Colegio de Profesores de Nutrición y líder de la línea de investigación en obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Fue miembro del grupo de investigadores que recibió el premio Fred Lowe Soper a la excelencia en literatura médica por un artículo caracterizando la obesidad y la transición nutricional en México, y ha recibido diversos premios internacionales por sus investigaciones en nutrición. El tema que abordará el día de hoy el doctor Barquera es fórmulas para el tránsito a un sistema alimentario con asequibilidad y disponibilidad de alimentos saludables sin ultraprocesados. Adelante, doctor. Muchas gracias.
Muchas gracias, es un gusto, me da mucho gusto tener la oportunidad de participar hoy en este seminario. Agradezco mucho al subsecretario Víctor Suárez y pues he visto mensajes que son sumamente poderosos en todas las áreas, desde el agua, los derechos del agua, la transformación del sistema agroalimentario, la importancia de conservar nuestro patrimonio. Y ahora yo les voy a dar una perspectiva desde la parte más de alimentación y nutrición, que es otro de los retos donde estamos trabajando mucho, y como van a poder ver que está relacionado muy importantemente con lo que se acaba de comentar. La primera diapositiva, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, y les voy a hablar un poco de cómo se ha transformado la dieta y la alimentación en México en los últimos años, cómo eso ha impactado profundamente en la salud y cómo lo que se tiene que hacer para mejorar la salud y para regresar a la dieta tradicional tiene mucho que ver con partes que ya se han comentado del sistema agroalimentario. La siguiente, por favor. Bueno, primero yo les comentaría que es un problema mundial el de las enfermedades relacionadas con la alimentación. Muchas de las enfermedades relacionadas con la dieta producen enfermedades crónicas y 2/3 de las 57 millones de muertes en el mundo tienen que ver con esta epidemia de enfermedades no transmisibles. El 80% de las muertes en países de ingreso bajo y medio tienen que ver con enfermedades crónicas y las causas se traslapan entre sí. La diabetes, los distintos tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares y enfermedades respiratorias crónicas tienen su origen en gran parte en los estilos de vida, en la alimentación y en el ambiente. La siguiente, por favor. Lo que podemos ver en el caso del sobrepeso y la obesidad es que es un problema mundial. Hay 2.1 billones de personas con sobrepeso y obesidad en el mundo, pero la región de las Américas es la región que tiene la mayor cantidad en prevalencia de sobrepeso y obesidad, y México es uno de los países donde más obesidad hay, y esto se debe en mucho a los cambios que ocurrieron desde la década de los 80 aproximadamente. La siguiente, por favor. En México además tenemos una doble carga. No hemos podido resolver la desnutrición, el problema de la desnutrición y deficiencias de micronutrimentos, y por otro lado tenemos una gran prevalencia de problemas de enfermedades crónicas, diabetes y obesidad. Lo que hemos aprendido en los últimos años es que el origen de estos dos extremos que parecían lados opuestos de la epidemiología, pues tiene que ver con un factor común, que son las malas dietas a las que tienen acceso la mayoría de los mexicanos. Además, la situación del COVID-19 pues ha impuesto una serie de riesgos mayores sobre la salud que aumentan la prevalencia de obesidad. También es cierto que la mala nutrición, ya sea por exceso o por deficiencia, nos hacen propensos a más complicaciones por COVID. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué nos ha llevado a esta epidemia en las Américas? Básicamente podríamos hablar de 3 factores importantes. Un consumo de alimentos altamente densos en energía, altos en azúcar, sal y sodio es lo mismo, más o menos, y grasa. Un elevado consumo de bebidas azucaradas y una importante inactividad física, sedentarismo, transporte no activo, que están asociados con los estilos de vida urbanos. Y pues ha habido una falta de políticas que permitan, digamos que reformar estos problemas que están ocurriendo a nivel social. Además de esto, pues hay influencias pre- y postnatales que determinan la salud en el futuro. La mala nutrición materna, desde luego que a nivel de los niños, hace que en el futuro sean propensos a ciertas enfermedades, mayor riesgo cardiovascular, y desnutrición en los primeros 1000 días de vida es un factor para tener en el futuro sobrepeso. Entonces, hay muchas formas en las que la desnutrición se relaciona con la obesidad en el adulto. La siguiente, por favor. Y este es parte del sistema alimentario en el que estamos viviendo actualmente. Tiene un exceso de oferta de alimentos ultraprocesados que nos hacen daño. Está demostrado que hacen daño. Está demostrado, por ejemplo, que el consumo de bebidas azucaradas disminuye años de vida en la población. Y también las prácticas
prácticas pues muy depredadoras, donde dirigen su publicidad a los niños, porque pues las empresas saben que si construyen lealtad y construyen hábito a sus productos desde las etapas tempranas de la vida, lo que tienen es garantizado un público que los va a consumir en la edad adulta, y lamentablemente eso también está asociado con enfermedad. La siguiente, por favor. Bueno, y vemos estas prácticas todos los días, y en muchos centros, cuando la gente va a los puntos de venta, en vez de ver simplemente alimentos saludables, los espacios donde se venden los alimentos saludables son un gancho para promocionar productos que son nocivos para la salud. La siguiente, por favor. No siempre fue así, obviamente, ha habido una transición nutricional. Al principio en el Paleozoico éramos nómadas, cazadores y recolectores, luego pasamos a la monoagricultura y al desarrollo de civilizaciones, en el caso de América, pues muy de la mano del maíz. La siguiente, por favor. Y en la actualidad, pues después de la revolución industrial, estamos en una etapa que se conoce como la cuarta etapa de la transición alimentaria, donde lo común es que tengamos familiares que viven con enfermedades crónicas, tengamos un alto consumo de alimentos ultraprocesados que además tienen una carga hídrica y una carga al ambiente pues muy importante, y que nos disminuyen los años de vida y aumentan los años de vida con invalidez. Entonces ese es el normal ahorita, y eso es lo que necesitamos cambiar. La siguiente, por favor. Ahora, tenemos que entender también que muchos de los problemas que tenemos existen en sistemas muy complejos, y entonces toda esta parte de la que hemos estado escuchando, de la importancia de cuidar los recursos naturales, el agua, de la importancia de la riqueza genética, de las políticas, tiene que ver mucho con la desnutrición y con la obesidad y con el cambio climático. Y haber entendido esto, y haber entendido que esto se tiene que trabajar no en silos, sino sentarnos a escuchar lo que está pasando con la agricultura, lo que está pasando con los recursos hídricos y lo que está pasando con la salud, es sumamente importante para lograr los cambios estructurales que se requieren. La siguiente, por favor. Reitero, como ya lo han dicho los ponentes anteriores, que esto tiene que estar en un marco de derechos humanos y de derechos al bienestar, y tenemos que verlo así, tenemos que entender que estos son derechos y que es obligación del Estado garantizarlos. Esto no es un problema de decisiones individuales, es un problema de derechos humanos. La siguiente, por favor. Y todo lo que acabamos de escuchar un poco se encuentra ubicado en lo que se considera el sistema alimentario, que es sumamente complejo y que además afecta lo que nosotros llamamos el ambiente alimentario, que tiene que ver con la mercadotecnia, la regulación, el acceso, la disponibilidad, el precio de los alimentos, y todo esto a su vez tiene efectos en la adquisición y consumo y en la nutrición. Entonces nosotros hemos estado trabajando mucho los últimos años, ya entendiendo que el ambiente alimentario es un lugar donde hay gran oportunidad de desarrollar regulación que por un lado permita beneficios al ambiente, pero también beneficios a la salud. La siguiente, por favor. Antes nada más se pensaba en que uno tenía que comer sanamente y hacer actividad física, ¿no? No se veía que había determinantes más importantes. Este es uno de los primeros esfuerzos que hicimos en el Instituto Nacional de Salud Pública. Hicimos una jarra que le llamamos la jarra del bien beber, con recomendaciones de tomar agua, no tomar refrescos ni bebidas azucaradas, sino agua. Y aunque parezca mentira, esto fue censurado y se canceló la campaña por presiones que hizo la industria sobre la Secretaría de Salud cuando nosotros lo tratamos de proponer. Ahorita pues ya está en los libros de texto, afortunadamente, pero no ha tenido la difusión que se requiere, porque somos uno de los países que más consume bebidas azucaradas, más de 160 litros per cápita al año, y además otras bebidas calóricas como cerveza también se consumen en una cantidad muy importante, y bueno, pues eso se tiene que arreglar con mucha orientación alimentaria. La siguiente, por favor. Una de las preocupaciones que hay mucho en salud pública es una percepción de que las políticas de salud pública no funcionan. Muchas veces escuchamos que las etiquetas de los cigarros, dice la gente, no funcionan, o que los impuestos al refresco no funcionan. Esta es una percepción
que es común, es humana, porque uno va y ve gente fumando o ve gente tomando un refresco y piensa que no funcionan. La realidad es que son políticas muy efectivas que han permitido que cientos de miles de personas hayan dejado de fumar en el mundo, en el caso de los impuestos a las bebidas azucaradas también, pero sus efectos pues son modestos. Lo que se busca es que estas políticas se vayan sumando para lograr tener efectos positivos a largo plazo. Entonces, entre estas están los impuestos a las bebidas azucaradas, el etiquetado de advertencia, la regulación de publicidad, etcétera. Y les voy a mostrar algunas de estas. La siguiente, por favor. En el caso de las bebidas azucaradas, se aprobó un impuesto de un 10%, que es muy bajo, es menos que lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, pero ese impuesto se evaluó en los siguientes 2 años y se vio que había producido una reducción en el consumo de bebidas azucaradas. La siguiente, por favor. Esta fue una de las primeras pruebas, perdón que ese gráfico se me fue en inglés, pero esta es una de las primeras pruebas que se publicaron y que ha permitido que más de 30 países con los resultados de México también implementen impuestos a las bebidas azucaradas, porque se sabe ahora que sí tienen ocasionan una reducción en el consumo. La siguiente, por favor. Y la otra que es muy importante, en la que no hemos tenido tan buenos resultados en México, pero en la que estamos trabajando con un gran compromiso, es mejorar las prácticas de lactancia materna. En México, solo el 28% de los niños reciben lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses de vida. El número debería de ser el 100%, o bueno, digamos, hay algunos niños que por algunas condiciones muy especiales, algunas enfermedades, no pueden tener lactancia materna, pero tener solo el 28% es un motivo de mucha tristeza para nosotros, porque la lactancia materna les asegura una respuesta inmune adecuada, les asegura mucha salud, les asegura un desarrollo óptimo a los niños. Entonces, pues tenemos que promocionar eso, tenemos que lograr que al menos la mitad de la población tenga lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses de vida, y sabemos que que la lactancia materna es gratuita, que no ocasiona daños ambientales, aporta todos los nutrientes que los niños necesitan, ayuda a las mamás a alcanzar su peso saludable de una manera más fácil y previene la obesidad en los niños al promover mecanismos de saciedad y apetito en el lactante. Entonces es una muy importante, y vemos que está inundado nuestro ambiente de publicidad, de fórmulas, de compañías transnacionales que se oponen además a todo tipo de regulación para corregir este problema. La siguiente, por favor. En la parte del etiquetado también teníamos un etiquetado que nadie podía comprender, que se llamaba el GDA, que lo impuso una serie de compañías de comida chatarra básicamente, y que sabían que no se entendía. Nosotros demostramos en una encuesta que 10 de cada 10 mexicanos lo utilizan, pero menos de 3 de estos lo entienden. Entonces era un etiquetado muy malo. La siguiente. Y ahorita lo cambiamos por un etiquetado que facilita las elecciones saludables, es claro, es entendido por los niños, promueve la reformulación y evalúa rápidamente la calidad de un producto. Ustedes lo han visto, son esos octágonos de advertencia. La siguiente, por favor. Espero que, bueno, aquí se ve un ejemplo. Lo ideal sería consumir un cereal en la mañana, un cereal no procesado, porque sabemos que los alimentos naturales son los más sanos. Si no, bueno, hay un gradiente ahora ya en los centros de distribución, y uno puede escoger cereales que tienen 1 sello, 2 sellos, 3 sellos, 4 sellos. Entonces lo que debemos de buscar es alimentos sin sellos o productos con la menor cantidad de sellos. La siguiente, por favor. Y esta política ha sido reconocida por Naciones Unidas. El director de la Organización Mundial de la Salud entregó un premio a México por esta política, que también es muy cuestionada por los críticos, y dicen que no sirve, que no tiene una utilidad. Bueno, se han hecho muchos estudios al respecto en el instituto y en otros países donde tienen sistemas de etiquetado similar, y tiene bastantes buenos resultados. La comprenden incluso los niños, y eso pues nos da muchas esperanzas de que tenga un buen impacto en unos años que se pueda evaluar. La siguiente, por favor. Y
el otro punto del sistema alimentario es también buscar que las ciudades sean ciudades donde puedan vivir los niños, es decir, hacerlas pensando también en los niños, ¿no? Donde tengan acceso a alimentos saludables, a espacios saludables y seguros, a ambientes saludables, sin contaminación, a educación y a todos los derechos que se requieren para vivir con bienestar y de una manera adecuada. Entonces eso es también otro de los puntos donde tenemos que trabajar mucho, en las escuelas, en sus espacios comunitarios y en los entornos donde ellos viven, para ver que no haya determinantes que favorezcan dietas poco saludables. La siguiente, por favor. Entonces, un poco en conclusión, esto es lo que tenemos que lograr. Necesitamos que pasar a una nueva etapa de la transición nutricional, que sea una etapa del cambio del entorno, que permita conductas saludables, donde haya acceso a alimentos saludables, donde haya acceso a agua, donde sea seguro practicar actividad física y donde entonces podamos desempeñar vidas que nos permitan menos invalidez y menos prevalencia de enfermedades crónicas. La siguiente, por favor. Entonces, yo para concluir les quería mostrar este manifiesto por la nutrición para una nueva realidad, que es una publicación que hicimos en el 2020, una serie de investigadores de diversos países, y la publicamos como reflexión ahora que viene una cumbre de Naciones Unidas rumbo a la transformación de los sistemas agroalimentarios. Y aquí lo que planteamos es que para combatir la mala nutrición se requieren de intervenciones se requiere reconocer que las intervenciones individuales no son suficientes. Se requiere, además de esto, cambios en todos los componentes de los sistemas alimentarios. Se requiere mucha colaboración y coordinación, sobre todo esta coordinación intersectores, intervenciones comunitarias. Tenemos que pensar y cómo lograr esa participación tan importante y escuchar a las comunidades, y necesitamos evitar la influencia de la industria de comida chatarra, de alimentos ultraprocesados en la investigación y las políticas de salud. Entonces yo diría que esos 4 elementos son fundamentales para lograr esta transformación que se está buscando y en la que hemos estado reflexionando en conjunto con todos los agencias y actores que participan en GISAMAC para lograr tener una postura sin silos y que realmente permita los cambios en esta gran oportunidad que tenemos en la actualidad. La siguiente, por favor. Yo con eso les quiero agradecer esta invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Barquera, por su intervención. Y bueno, ya como última parte de este evento, abrimos ahora la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, si algunos de los presentes que están aquí quisieran hacerle preguntas a los participantes, agradeceré que puedan levantar la mano. Sí, ok, primero aquí y después, permítame un segundito. Bueno, sí, muchas gracias. Si ustedes me lo permiten, me presento primero. Yo soy Ricardo Bando Ramírez, soy integrante de un sistema comunitario de agua en la cabecera municipal de Tecámac, Estado de México. Soy miembro de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, y vengo en representación de la Red Regional de Sistemas Comunitarios y Comités por la Defensa del Agua. Y estoy aquí en representación de todos ellos, de los compañeros, porque tenemos la urgente necesidad de una nueva ley general de aguas. En vez de preguntas, yo vengo con la intención de hacer 2 peticiones muy concretas a los funcionarios públicos que hoy nos acompañan, y van en ese sentido. Ya se ha explicado de manera muy clara y profunda cuáles son las implicaciones que ha tenido la actual Ley de Aguas Nacionales. El señor Víctor Carrera nos ha explicado que es una ley neoliberal. La compañera Elena Bors nos ha explicado también las implicaciones, la corrupción que se ha generado, la concentración del sistema de concesiones en el 2% de los concesionarios que detentan el 70% de las concesiones. Se ha hablado de la tolerancia a la contaminación.
se ha hablado también de muchas cosas negativas que, bueno, sería muy largo expresar, pero porque ya se dijeron aquí. Pero pues nosotros queremos solicitarles, pedirles el inmenso favor a ustedes como funcionarios públicos, que le manifiesten al presidente de la República nuestra preocupación en relación a la declaración que hizo en enero de este año, cuando dijo que no era necesaria una nueva ley general de agua, sino que lo único que faltaba era combatir la corrupción. Y por lo que estamos viendo aquí, pues tal parece que la actual ley de aguas nacionales, ese engendro del salinato, pues es una ley que encarna la corrupción, por todo lo que ya se ha dicho aquí, y que es urgente cambiarlo, ¿no? Y que esto también se lo hagan saber, con todo respeto, tanto al presidente de la República como al nuevo secretario de la CONAGUA, que han emitido esta sentencia, ¿no?, de que no es necesario. Nosotros decimos que sí es necesario y es urgente, y es una deuda histórica que ya se está teniendo con el pueblo de México por parte del Congreso de la Unión. Esa es la primera petición. La segunda petición es de que hemos estado analizando el Programa Nacional Hídrico del actual gobierno, el 2020-2024, y nos parece un tanto cuanto injusto que en este Programa Nacional Hídrico se afirme que no hay información suficiente que corrobore las aportaciones que ha hecho la gestión comunitaria del agua en la concreción del derecho humano al agua y saneamiento. Y queremos que se lo digan esto porque nosotros hemos estado participando activamente en la creación de la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas, que permitiría transformar muchas cosas corruptas que hay en México, y porque, como ya se demostró en las jornadas históricas del Tribunal Permanente de los Pueblos en México en 2011-2014, muchas de las luchas socioambientales que estuvimos ahí, estuvimos aportando elementos para que este tribunal pudiera juzgar y condenar al Estado mexicano por violaciones masivas a los derechos humanos, al agua, al saneamiento y a muchas otras cosas más. Entonces esa es la petición, la inmensa petición, y pues ojalá que nuestro presidente de la República lo retome, también el secretario de CONAGUA, no me acuerdo cómo se llama, es creo Germán Martínez, sí, perdón, es que es homónimo con otro, un panista, y luego me saco de onda, pero pero bueno, muchas gracias por el uso de la palabra y aquí estamos para servirles. Buen día a todas y todos, tarde más bien. Yo tengo una pregunta para el doctor Barquera. Sin duda ha hablado de la importancia de un ambiente saludable. Ya aquí también vimos pues los esfuerzos que se hacen por rescatar la alimentación tradicional, y también nos mencionó que se han implementado varias políticas respecto al agua que permiten a los individuos tener una hidratación pues saludable, ¿no? Entonces, además del impuesto, pues a mí me hace recordar mucho, ahorita hablaban de los intereses económicos que a veces dirigen las decisiones. Por ejemplo, hay empresas de bebidas azucaradas que están utilizando los mantos acuíferos y están haciendo que las personas dejen de consumir agua natural, pero se está produciendo gran cantidad de refrescos en particular. Entonces quisiera saber cuál es su opinión al respecto, qué tanto esto puede afectar a la salud y cuáles serían los retos que faltan dentro de las políticas para fomentar un consumo adecuado de bebidas saludables. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que aquí mis compañeros panelistas pueden contestar mejor que yo. Yo nada más diría que nos preocupa mucho que se haya logrado normalizar en México que la forma de hidratarse es comprando en la tienda una botella de plástico con algún líquido. Yo creo que es un reto y es una tragedia que haya pasado. Hay lugares que son ricos en agua, regiones que son ricas en mantos acuíferos, pero donde la gente no tiene acceso a agua potable, y hay una parte que tenemos que hacer nosotros, en la que tenemos que trabajar muy fuerte con el sector profesional de la salud, pero yo creo que hay una parte ahí de gobernanza que es el campo
más que está trabajando el doctor Suárez y la doctora Elena, que yo creo que a lo mejor merece un comentario. Gracias, Elena. Bien, hay un tema de fondo, que es que el nuevo gobierno llegó por voluntad democrática de la mayor parte de la ciudadanía para transformar el país. Es el gobierno de la Cuarta Transformación y ese compromiso es un compromiso que se ha estado cumpliendo y seguirá cumpliéndose en los meses y años por venir hasta el 2024. Hay acciones de transformación que se han llevado a cabo, se han sentado bases de transformación, hay temas pendientes. Y un tema pendiente de transformación, desde mi punto de vista, es el tema del agua. Y creo que en torno al tema del agua hay un movimiento social muy amplio, muy plural, muy fundado, muy propositivo, que en ejercicio de sus derechos ha elaborado y ha presentado una iniciativa ciudadana que cumple todos los requisitos de ley para ser dictaminada obligatoriamente por el Congreso de la Unión. Ese es un hecho que está ahí de manera ineludible. El tema es el sentido de la dictaminación. Yo estoy seguro que en la política de la Cuarta Transformación hay un tema que tiene que ver con los tiempos. Y no es lo mismo, iniciar algunas transformaciones en la parte inicial, en la parte intermedia o en la parte final de un periodo. Las condiciones están cambiando, están variando y mucho de la afirmación que tú refieres está contextualizada a una situación previa a elecciones constitucionales intermedias. Ya se dieron esas elecciones y las condiciones se abren en el último tramo de esta administración. Y lo que no me cabe duda, que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el tema del agua y en otros temas pendientes, va a asumir los compromisos de desechar las políticas neoliberales. Una característica de la Cuarta Transformación es dejar atrás y revertir todo el régimen neoliberal que tanto daño hizo a nuestro país en todos los ámbitos de la vida pública, en lo económico, en lo social, en lo ambiental, en lo cultural, en la pérdida de soberanía nacional. Entonces, yo estoy seguro que este tema va a ser un tema que será abordado en la segunda parte de esta administración, a condición de que también la sociedad, los movimientos que han impulsado esta iniciativa Agua para Todos, Agua para la Vida, sigan con su cometido. Las tareas de transformación son tareas del gobierno, del poder legislativo, pero de la sociedad. Sin movimientos sociales no hay transformación profunda ni duradera. Nosotros en el gobierno somos resultado de los movimientos sociales y políticos de muchas décadas del pueblo mexicano. Por eso es que se instaló la transformación casi hace 3 años. Pasado mañana cumplimos 3 años de la hazaña del pueblo mexicano y de la coalición Juntos Haremos Historia para iniciar el periodo de la Cuarta Transformación. Entonces, como todas las grandes transformaciones, las transformaciones, si no encarnan en la voluntad popular y en la voluntad ciudadana para impulsarlas, esas transformaciones no podrán ser posibles o serán superficiales y eventualmente podrán ser revertidas. La condición entonces, yo termino diciendo
que es el momento, estamos en la coyuntura precisa para encarar lo que hemos dicho en esta sesión, una tarea pendiente de la Cuarta Transformación, que es llevar a cabo la reforma postneoliberal de la política y la administración del agua en la línea de los objetivos de la Cuarta Transformación, que son el bienestar de la población, el cumplimiento y la garantía de los derechos humanos, la visión de buscar también el bienestar de las siguientes generaciones de mexicanos y mexicanas, que ese es el grado extremo más alto de solidaridad que puede haber, el pensar no solamente en los semejantes y en nuestros congéneres, sino en pensar en la vida y el bienestar de las siguientes generaciones. Y también el tema está vinculado a la plena recuperación y el pleno ejercicio de la soberanía nacional. Así que yo soy muy optimista, compañeros, de que sí vamos a poder encarar juntos la reforma de la política del agua, y todo va a depender de cómo conjuguemos las fuerzas del Estado de la Cuarta Transformación, las fuerzas del gobierno de la Cuarta Transformación, con las fuerzas de la sociedad civil, de los movimientos sociales que están muy articulados, y también aprovechar la coyuntura de la existencia, la conformación de una nueva legislatura a partir del 1 de septiembre próximo. Excelente. Y sí, yo sí quisiera reforzar lo que acaba de decir Víctor, en el sentido de que hay un proceso que no se va a poder parar, frenar, y es un proceso en donde está centrado en la vida, porque el agua ocurre en el territorio, en las comunidades, aún en áreas urbanas. El agua allí está, la tocamos, la vemos, estamos en medio de estas crisis. La inteligencia en el territorio, la necesidad y la capacidad de soluciones colectivas es algo que surge vez tras vez tras vez. Entonces ahora, desde la perspectiva de una responsabilidad como servidora pública, se ve en dónde se va a poder resolver problemas, en donde la sociedad está organizada, está proponiendo, está avanzando. Esta transformación de tener un gobierno al lado que tome partido por el pueblo, por el medio ambiente, eso depende de esa fuerza que está en la ciudadanía, que convoca, que propone, que tiene la información que tenemos. Hay información que hay que ser pública y se está haciendo, pero gran parte de la información, los análisis, diagnósticos, propuestas, están en la población, en el territorio. Entonces es una construcción de una nueva relación entre gobierno y estas iniciativas, los sistemas comunitarios, los movimientos contra la contaminación, a favor de los derechos de pueblos indígenas. Todo esto, una ley es un momento en donde se toma la foto de la correlación de fuerzas. Y esta fuerza se está acumulando. Y en algún momento se va a lograr. No podemos subestimar, ya estamos viendo las fuerzas que están oponiéndose a esta ley. Eso es todo mundo teme tocar el tema. Entonces lo que tenemos que hacer es ayudar a que todo mundo, del poder ejecutivo y legislativo, que no teman tocar el tema, porque estamos en el Titanic yendo directo al iceberg. Y si no estamos todos viendo qué hacer con la capitanía y cómo redirigir esto, el colapso ya lo estamos viendo. Estamos yendo con cambio climático entre extrema sequía, extrema inundación y todo esto. Si no estamos construyendo de manera conjunta, el desastre nos va a ayudar a perder el miedo. Entonces yo estoy muy optimista cuando veo
los avances desde la población y el potencial. Nosotros desde Conagua estamos basándonos en los avances en las comunidades para poder avanzar. Muy, muy, muy decepcionada con el Poder Legislativo, porque sí convocaron foros en todo país para elaborar esta ley y la convocatoria fue extraordinaria. En todos los estados, todos los sectores de la sociedad se reunieron, llegaron a consensos, propuestas, se cosechó. Lo que se cosechó pareció mucho lo que la iniciativa ciudadana ya había cosechado, como ya todos sabemos cuál es la ley de aguas que necesitamos. Entonces, no tenemos que, bueno, si algunos tienen miedo, otros tenemos que seguir avanzando. Sí, muchas gracias. Sí. Si alguien más de los presentes quisiera hacer alguna pregunta o algún comentario a los participantes, adelante, por favor, si me apoyan con el micrófono. Serían 2 personas. Simplemente para decir algo que a lo mejor es obvio. Espero que la grabación de este magnífico evento se coloque en internet, sea accesible a mucho más gente en forma de YouTube o en las páginas de la Zagarpa, en la página de Conagua, y muchas gracias. Perdón, estaba más cerca. Sí, había una persona más, ¿verdad? Sí, si me apoyan, por favor. Sí, bueno, yo soy Claudia Serapio y soy de la parte norte del estado de Veracruz. Participo en la Coordinadora Nacional Plan de Ayala. Yo creo que de las exposiciones, o sea, que se generaron el día de hoy, sí es importante rescatar, o sea, la parte del trabajo social. Yo creo que la Secretaría de Agricultura tiene una gran responsabilidad en términos, o sea, no solamente legislativos y de programas, sino de política pública, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es importante también redimensionar, o sea, la participación en términos de la participación del sustento de la tierra, ¿no? Creo que la defensa no solamente de la tierra, sino de los recursos naturales ha traído, ya se han perdido muchas vidas en el transcurso de la construcción de esta defensa de los derechos humanos, y en términos, o sea, de programas, tiene que ser una atención integral de parte de la SADER para alcanzar la autosuficiencia alimentaria, ¿no? Yo creo que sí tenemos un gran reto, ¿verdad?, en esos términos para poder construir no solamente la ley, sino un trabajo organizativo, como se decía, de manera territorial, de manera cultural, ¿no? Yo pues celebro este foro, ¿verdad?, que se convocó para poder participar, ¿no? Entonces sí es muy importante y ojalá este material se pueda reproducir para que podamos, o sea, efectivamente, o sea, consolidar una fuerza organizativa que permita poner en el centro el tema del agua. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por el exhorto y por el comentario. Y nada más precisarles que sí, efectivamente, esta conferencia está ya a partir de estos momentos en el canal de YouTube de la Secretaría de Agricultura, esta y las 23 conferencias anteriores. Así es que les invitamos a que puedan consultar tanto la página de internet de la Secretaría como el canal de YouTube de la misma. Llegamos ya al término de nuestra conferencia número 24 del ciclo Autosuficiencia Alimentaria e Innovación Tecnológica. De manera oportuna les vamos a convocar a la próxima conferencia por medio de nuestras redes sociales
Agradecemos a todos por la presencia aquí, agradecemos a los excelentes expositores del día de hoy y agradecemos a todos los que nos acompañaron vía remota desde sus hogares y centros de trabajo. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego y buena tarde.